¿Te sientes preparado para tu futuro? Preuniversitario ProOctava te ayuda a concretar tus metas. Lenguaje y comunicación, historia y ciencias sociales, matemática y ciencias. Tú haces tu horario, además, todos los días, de lunes a viernes, dispones de tus clases por televisión. Con nosotros no pierdes tiempo. Visítanos. San Martín 826, entre Colo-Colo y Castellón, Concepción. Buenos días, estimados webvidentes. Estamos partiendo con el programa 14 de Sin Filtro en la Lengua de Collao TV. Partimos saludando a nuestro director Jesús Montanar en la cámara principal. Disculpamos a Sergio Fica de la cámara auxiliar, que hoy día le tocó trabajar, algún día que trabaje. Sergio Lara, nuestro panelista estable. Acá estamos. Y nuestro invitado de la oportunidad, Patricio Kuhn, concejal de la ilustre Municipalidad de Concepción, es alcalde también de la misma. Don Patricio, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Ya está. Don Patricio, hartos temas de que conversar, entre ellos de la contingencia. Entremos al tiro de lleno con el tema que ha sido el de la última semana, quizás, que es este tema de la querella que ha interpuesto el Consejo de Defensa del Estado en contra de la senadora Jacqueline Van Rieselberghe, que fue alcaldesa de Concepción, que fue intendenta, pero fundamentalmente centrado en el tema en su periodo como alcaldesa, en que se dice que hubo malversación de fondos, fundamentalmente a través de la corporación Senco. Se habla de alrededor de 3.000 millones de pesos, en términos globales, ¿ya? Y se dice que una parte importante de estos fondos fueron destinados para financiar la campaña, en lo que sale a través de los medios de comunicación, fundamentalmente de Internet, la campaña de su hermano a diputado, Enrique Van Rieselberghe. Respecto de esto, ¿cuál es su opinión? Mira, para mí, gran parte de esto es más de lo mismo, en el sentido de que esta es una investigación que se viene realizando desde el año 2010 y que, lo que yo he dicho en estos días, es que la Fiscalía ha determinado alguna acción, como es la de establecer esta querella. Bueno, hay que dejar que se investigue, que se llegue hasta el final. La propia senadora ha manifestado de que nada de esto es verídico. Si bien es cierto, todas las instituciones, todos los organismos públicos especialmente, están expuestos sin duda a algunas irregularidades de tipo administrativa. Eso nadie está ajeno a eso. Si las platas se pagaron con esta cuenta y no con esta otra, y eso hay que solucionarlo. Eso en la mayoría se ha hecho. Yo recuerdo solamente algunas de las cosas, porque aquí hay varias cosas mezcladas. Hay cosas que están durante el periodo de Jacqueline y cosas que correspondieron al periodo mío. Por ejemplo, en ese tiempo estaba don Héctor Allende de la administración municipal, que correspondió a mi periodo, y tiene que ver con estos gastos que se hicieron, por ejemplo, en la contratación de guardias para el partido de Israel con Chile. Si se recuerdan, ese año participábamos en el Mundial de Sudáfrica. De eso, y este fue el último partido que se realizó aquí en Concepción, y por lo tanto la ANFP lo único que nos pidió fue una colaboración en un momento muy difícil para todos, era que contratáramos guardias. Y esto parecía una actividad más deportiva, cultural, y por eso SEMCO fue quien pagó esas platas. Pero la Contraloría más tarde dijo que esto no correspondía, que era una actividad de la municipalidad, no de SEMCO, por lo tanto había que reversar esos fondos, y eso se hizo. Eso se hizo hace bastantes meses atrás. Por eso yo no entiendo de partida que sigan apareciendo esas cosas ahí. Pero lo más importante hoy día creo que es dejar que esa institución, que es la Fiscalía, trabaje, haga su investigación, y a mí no me cabe duda que vamos a llegar a lo mismo. Pueden haber algunos problemas administrativos, pero malversación de fondos ni nada más, yo creo que no hay. Bueno, acá me recuerda un poco el tema, no es que esté relacionado, me recuerda un poco la declaración que hizo la directiva del Partido Comunista respecto a la Universidad de Arce,
en definitiva en la Universidad Arce, donde se discute este famoso tema del lucro, si se lucró o no, si no se lucró, que si estas platas que en definitiva invierte el Estado en estas instituciones que son privadas para que sean reinvertidas en la educación, al final no son reinvertidas en la educación, sino que van a terminar a otros fines. Y la directiva del Partido Comunista decía un poco que sí, puede que haya ocurrido algo de eso, pero ningún peso terminó en el bolsillo de nadie, que probablemente en realidad esto se fue al partido político. Entonces, en el fondo estamos hablando de lo mismo. Bueno, respecto de este tema, de una u otra manera, en algún momento, cuando se hizo un estudio de cuentas, se habló de, puedo estar un poco equivocado, se habló de, y es lo que sale en internet, de 3.000 millones de pesos. Es una cantidad grande, importante. Es posible, uno cuando entiende de que pueden haber habido errores, tal como lo hizo usted, pueden haber habido inclusive más que errores en la tramitación de los papeles, en que se hizo esto, se hizo esta otra cosa, o que efectivamente se haya invertido plata mal invertida y que efectivamente, como usted dice, se haya tenido que retornar en base a un dictamen de un organismo controlador. Pero 3.000 millones de pesos no es una cifra exagerada como para hablar de un error. A ver, yo creo que aquí se mezclan las cosas muy fácilmente. El tema de SEMCO, que es lo que estábamos hablando inicialmente, y que se investiga, la cifra es muchísimo menor. Estamos hablando de cifras pagadas que son 4 millones a estos guardias, otros 12 millones a algo, unos sueldos de algunos personeros, ¿no es cierto?, que se suponía que trabajaban en la municipalidad y no en SEMCO, etcétera, pero son cifras muchísimo menores. Los 3 millones de lo que entiendo que usted habla, tienen que ver con un déficit que tenía la municipalidad para esa época, para el año 2010, que es un déficit que muchos municipios tienen, digamos, o sea, no es un consuelo de tonto, digamos, pero es una realidad, ¿no es cierto?, y que tiene que ver con los aportes que se hagan a las áreas de educación y de salud, que siempre son deficitarias dentro de una municipalidad. Pero especialmente en ese año que después de que tuvimos el terremoto, tuvimos muchísimos gastos más todavía que abultaron esas cifras. Pero son cifras manejables, no son cifras, me acuerdo que en esa época se hablaron de 7.000 millones, o sea, sumaban todo para hacer aparecer que la municipalidad estaba casi en quiebra. Sin embargo, y por una auditoría que se hizo justamente al término del periodo mío, todo eso se normalizó, todo eso llegó a su cauce normal y como pasa en muchos otros municipios y entidades públicas, esto corresponde a una de las actividades que la municipalidad tiene, digamos, y no son hechos ni que puedan perseguirse desde el punto de vista como que hay malversaciones de fondos o qué sé yo. Efectivamente pueden haber gastos mayores que los presupuestados en algún minuto del ejercicio. A propósito que menciona el tema del terremoto, me acordé del tema de la Aurora de Chile. La Aurora de Chile, usted sabe que es una población que se habla mucho de la erradicación de ellos a propósito del enlace Puente Chacabuco, el puente bicentenario. Nosotros hicimos una investigación precisamente, participamos alguna vez en el comité de trabajo con el Ministerio de Obras Públicas y con la municipalidad para ver este tema, y una de las cosas que pedimos eran los fundamentos técnicos del puente Chacabuco, ¿ya? La ley que regula el actuar del Ministerio de Obras Públicas establece que toda obra en las cuales el MOB interviene deben tener un fundamento técnico, y el fundamento técnico de un enlace vial, de un puente, etcétera, es una evaluación de impacto vial. Bueno, solicitado esto, a nosotros se nos negó en principio, recurrimos de amparo, el amparo nos fue acogido y obligaron a que nos entregaran esta evaluación de impacto vial. El MOB, en definitiva, deriva la respuesta, ¿ya? Y quien tenía que ejecutar esta evaluación de impacto vial nos responde que, aunque se habló de la necesidad de hacer dicha evaluación, para que el puente tuviera su fundamento técnico, este nunca se hizo. O sea, el puente de Chacabuco no tiene fundamentos técnicos, ¿ya? Y por supuesto que cuando esto lo develamos, la comisión de trabajo, la mesa de trabajo en la que participaba la municipalidad con la actual administración, el MOP y todo eso, se terminó inmediatamente. El cuento está en que me recuerdo que la Aurora de Chile, todo este cuento nació a raíz del terremoto, cuando se trató en definitiva de trasladar a la población Aurora de Chile a un campamento que se construyó, pero que nunca fue habitado, ¿ya? Eso lo tenemos ampliamente graficado. Tenemos una aldea completa que está ahí construida, que no tenía ningún habitante, que al final empezó a ser jibarizada y que después terminó siendo desmontada. Me recuerdo haber participado como
espectador en un consejo municipal donde se aprobó el retiro de estos con fondos municipales. Habiendo sido aldea instalada por financiamiento de la Intendencia, ¿por qué fue el municipio el que tuvo que financiar ahora el retiro de estas casas? A ver, de toda esta historia de Aurora de Chile y del puente, yo, así como concepto general, mi impresión es que esto siempre ha estado contaminado políticamente, ¿Sí? que un proyecto que debiera ser, como tú dices, técnico, algo que donde se analiza, digamos, cuáles son las mejores alternativas para la ciudad y para todos los habitantes de ese lugar y cuáles son las soluciones más adecuadas. Eso no se ha hecho porque hay otros intereses, hay personas que van y les prometen cosas. Entre paréntesis, le aclaro una cosa, el fundamento técnico de lo que es más conveniente para la ciudad sí se hizo, pero está relegado. Es una evaluación de impacto vial que se hizo a nivel regional, inclusive, al alero del proyecto Rivera Norte. Y esa evaluación establece que lo mejor para la ciudad de Concepción, considerando que la mitad del tránsito, del pequeño tránsito, vehículos, camionetas, camiones 3/4, que enlazada con el antiguo puente Chacabuco, ¿ya? Es tránsito que viene del sector de Hualqui, y del sector Santa Juana y se devuelve para Hualqui o viceversa. Y por lo tanto lo mejor era un puente a la altura de Hualqui y Santa Juana. Y que la mitad del tránsito pesado, o la totalidad prácticamente, no, es prácticamente la totalidad, recuerdo haberlo leído, prácticamente la totalidad del tránsito pesado que enlaza por el puente Juan Pablo II, ¿ya? Y hoy día por el puente Yaculén inclusive, es tránsito que viene de la provincia de Arauco y que va a Talcahuano, San Vicente, Penco. Y que por lo tanto lo más conveniente era un puente a la altura de la desembocadura. Y con eso se congestiona inmediatamente todo el tráfico de San Pedro entonces es un tema que es bien peludo. Sí, es bien interesante. Usted me preguntó, volviendo atrás, por qué la municipalidad se hizo cargo del retiro de esa aldea o ese grupo de mediaguas que se instaló en algún sector que tenía como objetivo obviamente la movilidad de estas personas para poder ir construyendo las soluciones definitivas. Que siempre ha sido, digamos, el esquema que yo conocí. Cuando yo recién llegué a la municipalidad había un programa donde de toda la gente que vive en ese lugar, la idea era desocupar algunos lugares para construir ahí edificios, casas, e ir haciendo la movilidad, y esto como una especie de movimiento de ajedrez, así, ¿no es cierto?, para ir dando la solución. Ahora, eso es complejo, eso requiere muchísima, además de logística y organización, requiere mucha decisión también. En el tiempo del terremoto, y a raíz de que algunas de estas casas también resultaron con daño, algún porcentaje de ellas, se pensó, la Intendencia en ese momento pensó en hacer esta aldea para poder dar esa movilidad e ir dando soluciones. Pero más tarde eso también, nuevamente políticamente se contaminó, hubo gente que quiso tomarse esas casas, hubo robos, hubo una cantidad de problemas, no hubo la vigilancia necesaria, y al final, para no perder todo ese material, la municipalidad optó por retirarlas, ¿no es cierto?, y hacer y también almacenarlas en el estadio, y se le dieron otros usos alternativos. Ya está. Bueno, entre paréntesis, ese ya no es como se llama, no es arbitrio de su opinión. Me recuerdo de que en algún momento me crucé por ahí entre los numerosos documentos que he pedido por solicitud de información pública. Esas fueron alrededor de, no me recuerdo si 30 o 50 mediaguas, pero me recuerdo haber cruzado con un documento donde se autorizaba el financiamiento de 30 o 50 mediaguas más que al final no se concretaban. O sea, hubiera sido una aldea mucho más grande esta, y bueno, un tema que al final, ya por la contingencia, le pasamos la planadora encima. Volviendo a otros temas, está el tema que queríamos conversar con usted, del tema y que está vinculado al partido político del que usted participa, que es la UDI, este tema de la muerte del carabinero. Estamos hablando de la zona de Arauco, la muerte de un carabinero y 2 carabineros más heridos. En principio, el oficial a cargo del procedimiento, ¿ya?, porque esto salió en directo en la tele, el oficial a cargo del procedimiento inmediatamente salió comunicando, en directo salió diciendo de que ellos habían sido convocados al lugar y que habían caído en una emboscada mapuche. Ahora, el tema es el siguiente. Inmediatamente, habiendo ocurrido esto,
no hubo absolutamente ningún detenido, a pesar de que fue un anciano de 70 y tantos años el que, estando parapetado al interior de su casa, sintió que le echaban la puerta abajo y disparó en defensa propia. Eso es lo que dicen los familiares y los testigos que hoy día han declarado. O sea, el oficial al mando sabía inmediatamente que esto no era una emboscada y sin embargo mintió ante la prensa. Esto generó que el gobernador de Arauco, el señor Toro, también saliera diciendo, hablando de un atentado mapuche, ¿ya? Pero aparte de esto, inmediatamente también la Directiva Nacional de la UDE convoca una velatón por el tema de la muerte del carabinero en un atentado mapuche. Al otro día se sabe que esto no fue un atentado en realidad, que un anciano asustado, parapetado en su pieza, dispara al bulto, mata a un carabinero y hiere a 2 y se suspende la velatón. ¿Por qué de esto? ¿Usted sabe por qué de esto? No, la verdad, voy a ser muy honesto, no conozco el trasfondo de por qué ocurrió eso. Yo sí quiero decir muy en general dos cosas. Una, que el tema de Carabineros, para mí, representa una de las instituciones más nobles que pueda tener este país, más prestigiada internacionalmente. Tenemos que sentirnos orgullosos de nuestros carabineros. Las cosas que ocurren, por lo tanto, tienen que ser investigadas a fondo, porque si hay alguien que esté dentro de esas filas, que no esté cumpliendo con ese prestigio que realmente tenemos, sencillamente hay que separarlo. Ahora, en este caso particular no tengo toda la información como para poder opinar, nunca lo hago cuando no la tengo. Solo decir que el tema, obviamente, que del conflicto mapuche es un tema súper delicado y hay que manejarlo bien. Hay que manejarlo bien porque hay cosas pendientes de tantos años y hay cosas que no se han hecho, que hay que tener mucho cuidado en lo que uno dice, porque si uno no tiene los antecedentes completos y dice alguna cosa que es inapropiada, va a provocar un efecto como el que se provocó, digamos. Yo creo que el gobernador pecó ahí de falta de rigurosidad en investigar bien o tener todos los antecedentes a mano completos. Yo no sé qué es lo que lo indujo él a decir eso, pero obviamente que entiendo perfectamente el malestar de las organizaciones que se sintieron afectadas. Yo me acuerdo en la época del intendente Víctor Lobos, que sacó una declaración diciendo de que en definitiva la gran mayoría de la delincuencia en este país se debía a que era un poco peyorativo, salió en las noticias, porque tuvo amplio eco diciendo de que era por culpa de que habían demasiados guachos en el país. Lo cierto está en que en aquella oportunidad yo me di el lujo de tomar su declaración, entre comillas, y pedirle los fundamentos de su declaración, porque él lo dijo bajo el cargo de intendente. Uh-huh. Bueno, tengo todavía la carta en donde él se disculpa y todo eso, y en definitiva, porque en las noticias en general, después cuando se le pide explicación, él dice de que malinterpretaron sus palabras. La respuesta que me da a mí es que no hay malinterpretación, sino que hay disculpas. Bueno, lo cierto está en que, sin hablar ahora del caso de Carabinero, que en definitiva, para mi gusto, porque eso me tocó verlo en vivo y en directo, mintió, porque él no podía estar equivocado respecto de que fue un atentado, y lo prueba el hecho de que ni siquiera tomaron detenido al anciano. Ni siquiera lo tomaron. El anciano, motu propio, al otro día declara de que él fue el que disparó. Y se devela todo. Pero está el tema del partido. Está el tema que, hablándose de un atentado mapuche, convoca una velatón, y al otro día inmediatamente, en cuanto se sabe que no hay atentado mapuche, ¿ya?, que fue un malentendido, por decirlo, en que hubo muertos y heridos, se suspende la velatón. El porqué de esto. Esta es una cuestión casi valórica, entonces ya aquí más que nada no sí, se requiere. Yo le repito que es información que yo no tengo. No sé por qué se hizo esa velatón, no sé por qué se suspendió tampoco. Me imagino que a raíz de lo que se fue conociendo en el camino, pero si a mí me hubieran convocado a esa actividad, por ejemplo, sabiendo que falleció un carabinero, ¿no es cierto?, en medio de un altercado que a mí me da lo mismo que quien lo originó, murió un carabinero, para mí claro. Eso es un hecho gravísimo. En otras partes del mundo las policías están súper protegidas. Aquí en Chile creo que cometemos el error de tener todavía leyes muy blandas respecto a quienes hacen algo a carabineros. Si no tenemos protegida a nuestra policía, ¿qué es lo que podemos pedir? Entonces, yo en ese contexto, yo le diría que obviamente que la velatón fue en apoyo, seguramente a algo que en ese momento se pensó que era un hecho que atentaba contra nuestra policía. Don Patricio, una consulta. ¿Usted es actualmente militante de la UDI? Sí. ¿Cuántos militantes tiene la UDI hoy día? No lo sé.
No lo sé, yo soy militante de la UDI, mi situación es bien especial porque yo entré a la UDI creo que el mismo mes que asesinaron al senador Jaime Guzmán. Yo siempre lo había seguido, siempre y cuando sucedió ese asesinato yo obviamente que me sentí muy afectado y en ese momento dije algo hay que hacer. Yo era, del punto de vista político, totalmente inactivo. Y me inscribí en la UDI. Pero estuve actuando muy desde lejos mucho tiempo hasta que fui invitado en el año 2008 a ser parte del nuevo grupo de concejales para apoyar el tercer periodo del que era entonces la alcaldesa Jacqueline Van Rysselberghe. Y en ese momento verdaderamente yo empecé a actuar en política, digamos, y en cargos de elección popular y ocupar cargos de autoridad, así que por eso que mi trayectoria ha sido solamente de ahí en adelante. ¿Tiene algún cargo usted actualmente en el partido? No, en el partido no, yo solamente soy concejal por la UDI en la Municipalidad de Concepción y eso fue mi proyecto inicial. Ustedes saben que yo fui alcalde a raíz del terremoto en el fondo, porque yo nunca busqué eso ni lo pedí tampoco, pero me pidieron en un momento que yo creo que nadie podría restarse hacerme de ese cargo y lo hice como una misión y lo hice de la mejor forma que pude y estoy verdaderamente satisfecho y orgulloso de ese periodo, digamos, pero ahora decidí seguir como concejal, que era mi plan original. Claro. Yo tengo entendido que los militantes de la UDI, que es hoy día el partido más grande de Chile, anda alrededor de los 120.000 militantes. ¿Con qué regularidad se hacen, por ejemplo, en su partido asambleas, cosas así, aquí en Concepción? A ver, yo he participado en algunas reuniones, normalmente cuando hay por delante algunos tipos de actividades, se hacen estas reuniones de directivas o asambleas un poco más ampliadas. Yo creo que 1 o 2 veces al mes a ese nivel. Ahora, yo sé que hay muchas otras organizaciones como la Juventud de la UDI, que trabaja, conozco muchos de los jóvenes, digamos, que trabajan permanentemente en actividades que son, qué sé yo, los campamentos de verano, los trabajos voluntarios, una serie de otras actividades en las que habitualmente me invitan y voy, tengo una pariente metida ahí, así que tengo que ir, está mi hija trabajando en esa área, así que habitualmente estoy invitado y voy y veo que se hace un trabajo muy interesante a ese nivel, especialmente casi anónimo, diría yo. En estas, cuando ha ido a esta asamblea, ¿qué es lo que se conversa? ¿Se conversa, por ejemplo, las cosas a nivel general de país o cosas, o cada organización o cada grupo en su región tiene temas diferentes o es un solo tema? No, se conversa de todo. Obviamente que los temas nacionales son los primeros que se tratan, digamos, o sea, hablamos de por ejemplo, todas las reformas que están ahora en curso, la reforma educacional, la reforma tributaria, antes la estuvimos tratando, y la idea es que todos estén informados y en el plano en que estén conversando o les toque intervenir, sepan de qué estamos hablando. Hemos hablado, por ejemplo, del tema del aborto, que es un tema, creo yo, importante, que en algún minuto va a llegar a esa discusión, y que creo que hay que tener las cosas muy claras en eso. Ese es un tema que realmente para mi gusto es valórico, es de fondo, es un tema que no tiene que ver con una cosa ya tan política, que no debiera estar a ese nivel, que debiera irse. Y mi orientación y por mis estudios, y yo soy del área científica, y yo creo que las cosas hay que partir por basarse en eso, digamos, y después seguir viendo otros temas. Cuando llegan algunos acuerdos, por ejemplo, ustedes de aquí, ¿cómo los hacen llegar a Santiago? ¿Cómo han tenido diferencias en opiniones, por ejemplo, respecto a lo que diga Santiago, a lo que digan ustedes aquí en Concepción? Bueno, eso existe siempre, como en toda organización. Muchas de las reuniones a las que yo he asistido participan obviamente que los parlamentarios, por ejemplo. Sí. Los parlamentarios son nuestra voz directamente en el Senado, en la Cámara y ante las autoridades en Santiago para poder representar las cosas que estamos conversando. Hay cosas obviamente que son de carácter local, que nos interesan y que queremos ponerlas allá.
por otro lado, mi percepción siempre de la UDI es que no es un partido, por ejemplo, que le diga a uno qué es lo que tiene que hacer. Al contrario, están entregando la información, estamos transparentando todo y queremos escuchar lo que se conversa ahí. A veces las reuniones se extienden bastante porque todos quieren opinar. Pero en definitiva yo, por ejemplo, como alcalde, como concejal, jamás he tenido una instrucción de partido de hacer algo. Eso me parece súper relevante porque es lo que refleja, digamos, como somos en la UDI. Queremos todos colaborar en mejorar este país, ¿no es cierto? Pero con el aporte de todos, no con instrucciones centralizadas. La UDI, por ejemplo, es uno de los partidos que más siempre va en contra de las libertades de las personas. ¿Por qué trata siempre la UDI de imponer su punto de vista sobre los demás? Siendo hoy día, por ejemplo, 120.000 militantes, y lo más probable, por ejemplo, es que no sea más del 10% del partido el que sea activo, y tal vez terminen siempre decidiendo las cosas las directivas. ¿Por qué siempre trata de imponer su punto de vista respecto a lo valórico, trata de imponer su punto de vista respecto a lo económico, respecto a lo social, respecto a lo que tendría que hacer el país? ¿Por qué no se recoge desde la ciudadanía de información? ¿Por qué no se respeta a la ciudadanía? A ver, yo no coincido para nada en la apreciación que tú estás dando de tratar de imponer. Lo que sí es importante representar. Cuando tú tienes un convencimiento de valores, de cosas profundas, cosas cristianas, y tú realmente quieres que esto la gente lo conozca y lo sepa, tú tienes que comunicarlo. Eso no significa imponerlo. Si yo estoy diciendo, por ejemplo, que el aborto, estoy en contra del aborto porque lo considero un asesinato, porque sencillamente al más indefenso de los seres humanos vamos a hacer una ley que permita eliminarlo, yo no estoy tratando de imponer lo que yo pienso, yo estoy diciendo lo que yo siento, lo que yo veo. Y si tenemos una discusión de aquí en adelante, ¿no es cierto?, de qué es lo que vamos a hacer con ese tema, yo me siento con la obligación moral, además de decir lo que yo pienso respecto a estos temas, pero eso no significa de ninguna manera imponerlo. O sea, al contrario, la política siempre de la UDI ha sido estar en contacto con la gente, y justamente por eso se llama UDI Popular, porque es un movimiento que basa su funcionamiento en estar directamente conectado con la gente. ¿Y dónde, por ejemplo, quedaría en ese caso, por ejemplo, si, a ver, hoy día se han hecho encuestas en Chile donde el 70-80%, por ejemplo, de la ciudadanía está de acuerdo en que exista una ley de interrupción del aborto, ¿cierto? O sea, de interrupción del embarazo, cuando sea de forma que eso va a provocar o la muerte de la persona, de la mamá, o la muerte segura del hijo. ¿Por qué tiene que llevarse a una persona, por ejemplo, obligarse y penalizar si ella decide no tener un hijo, por ejemplo, en el caso de que haya sido violada? ¿Por qué tiene que obligársele a tener un hijo de una persona que no haya sido violada? Mira, este es un muy buen ejemplo de lo que estamos hablando recién, de que aquí no se trata de imponer nada, no se trata de obligar a una persona a nada. Se trata de que yo, si tengo el convencimiento y el conocimiento, además de cómo, qué es lo que es realmente un aborto, tengo que decirlo. El tema de las violaciones y el tema de las malformaciones y el peligro de vida de la madre, esos son temas que están bastante solucionados. Hoy día, si nos vamos a la estadística, aquí hay un tema que hay que tenerlo súper claro. Las mujeres que están en real riesgo de su vida por continuar con un embarazo, ese es un tema que médicamente está solucionado. No es un tema, hoy día si vemos la cantidad de personas que pueden morir estando embarazadas y que se le puede atribuir a eso, son mínimas o nada, porque eso está resuelto. Eso no es, pero eso siempre es una justificación, porque en los países ocurre, y esto hay que decirlo, cuando en los países en que se ha adoptado una ley de aborto, ¿no es cierto?, terapéutico, que le llaman, porque de terapéutico no puede tener nada, porque la terapia es para mejorar a la gente, no para matarla, pero este aborto terapéutico que justifica justamente en ese riesgo de la mamá, de la vida de la madre, termina siendo una cosa muy amplia, donde todos los abortos de ahí para adelante se justifican así. Estaba en riesgo la vida de la madre, así que finalmente se hizo un aborto. A ver, ¿usted tiene, por ejemplo, hoy día hijas jóvenes?
Tengo una hija así, de 19 ¿Qué años. haría, por ejemplo, usted si su hija es violada hoy día y el resultado de eso resulta de un embarazo? ¿Qué haría? Yo, ¿sabes lo que le voy a decir? Si eso ocurriera, yo creo que podría volverme loco. Yo no le preguntaría a un loco qué es lo que legislaría en esta materia. Pero yo, conociendo a mi hija y todo, y la vida que hemos tenido, jamás optaríamos por un aborto de ninguna manera, porque definitivamente eso va contra todos nuestros principios y valores, y además por el convencimiento de que un aborto es una experiencia tan traumática para una niña, para una mujer, que supera incluso el hecho de, o se suma el hecho de esta violación. No es una solución, digamos. ¿No? ¿Qué culpa puede tener una criatura que está recibiendo información de lo que pasó para atrás, digamos? O sea, ¿usted haría la denuncia en caso de que su hija haya sido violada? Por supuesto, claro. O sea, eso es una cosa... Mire, ahora tengo una última pregunta. Desde afuera nos preguntan las personas, dice, ¿cuál es su opinión sobre el libro Nicolás tiene dos papás? ¿Qué opino? ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que, entendiendo que la libertad de las personas la libertad es libre, como dicen, no creo que sea un material propio para entregar a los niños de una corta edad, donde se haga parecer cosas que son normales, de cosas que son extraordinarias, digamos. Yo personalmente ese libro no lo habría, no lo promovería, digamos, como parte de lo que los niños deben recibir. Hay un meme, don Patricio, que dice, es un meme que aparece en internet, apareció esta última semana, precisamente a raíz de esta niña violada. Hay una niña que fue obligada a tener el niño, pero habían antecedentes que decían de que el muchacho venía con malformación y que no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir. El meme dice, Chile es el único país donde se maltrata al mapuche, se hace parir a niñas violadas y se libera a los curas pedófilos. Pero el tema fundamental es el siguiente. Podemos tener diferentes opiniones. ¿La UDI está dispuesta a discutir este tema? ¿A conversarlo? Porque obviamente nuestro panelista Sergio Lara hablaba un poco del tema de la imposición de ideas. Y usted dijo que en definitiva no se trata de imponer, pero están dispuestos sí a discutir este tema, porque durante muchos años, cuando se hablaba se trataba de llevar este tema al Congreso, en general los representantes de la UDI y de la derecha en general decían de que este era un tema que no estaban ya no a discutirlo. Hoy día están dispuestos a discutirlo. Mire, voy a hablar a entendiendo que hay que poner sobre la mesa los argumentos. Por supuesto, a título personal voy a decir que se va a ser un tema que obviamente que hay que si alguien lo va a presentar sobre todo como moción de ley, obviamente que hay que conversar de todo, digamos. Yo no lo presentaría como moción de ley si yo fuera parte del gobierno. Eso no significa querer imponer lo mío, sino que pero cuando los temas están sobre la mesa, también hay que aportar las verdades, hay que aportar todo lo que uno tiene, todo lo que uno sabe, todos sus convencimientos. Y yo en el fondo estoy convencido que a pesar de que podemos ser uno de los muy pocos países que no tiene una legislación respecto a esas cosas, es un tema del que yo podría sentirme hasta orgulloso. Creo que hay cosas que no la mayoría tiene la razón, digamos, no porque en muchos países exista una ley también de pena capital, digamos, de matar a las personas porque cometieron actos. No lo voy a copiar eso porque lo tengan muchos países, no me parece bien y punto, ¿no? Hoy día estamos transmitiendo desde Collado TV, que es un esfuerzo por hacer una televisión que es un poquito distinta. Nuestra gran voluntad y la voluntad en general de las organizaciones con las cuales nosotros nos relacionamos, que son periódicos de corte independiente, algunas televisoras locales que se han dado en el norte, en el centro y sur del país, etcétera, etcétera, lo que buscan en definitiva fundamentalmente de manera libre y espontánea transmitir información. Hoy día tenemos un tema que está relacionado con el caso de los profesores. El 75% más o menos de los profesores están movilizados. Esto no sale en la televisión abierta porque derechamente en las comunicaciones que hemos tenido con algunos locutores, etcétera, etcétera, nos dicen que ellos tienen prohibición de informar. ¿Qué le parece que en Chile en definitiva se coarte la posibilidad de que el público en general acceda a información que es relevante? No, eso, o sea,
O sea, estamos hablando, en definitiva, para subrayar, estamos hablando que el 75% de los profesores hoy día están movilizados, rechazan a la directiva nacional del Colegio de Profesores liderada por el comunista Gajardo, ¿ya? Y que en definitiva hoy día solamente salen las noticias de que el señor Gajardo ha llegado a un acuerdo con el Minedu en representación de sus bases a las cuales que no escucha y se supone que él representa. Creo que hace muchos años que aprendimos ya que la libertad de prensa es una de las cosas más importantes que podemos tener para poder tener también una sociedad más sana. Y lo que usted me está contando, lo que yo no tenía antecedentes, me parece gravísimo. O sea, yo creo que las personas tienen que tener la información de lo que está pasando en su país, y obviamente que cualquier prohibición en este sentido me parece más que mala. Nos llega una pregunta del público en general, que se comunica a través de Facebook, de Internet. Nos dice: ¿por qué algunas poblaciones quedaron marcadas con rojo después del terremoto? Porque eran saqueadores. La pregunta es de Oscar Plasencia. Mira, yo después del terremoto, cuando ocurrieron obviamente que todos estos fenómenos de saqueos y todo lo demás, yo por lo menos jamás culparía a ninguna de las, ni siquiera a las personas que tuvieron esa actitud, digamos, que es una actitud que ocurre no aquí en Concepción, no aquí en Chile, ocurre en el mundo entero cuando hay una catástrofe de este tipo y no hay la reacción del gobierno apropiada, ¿no es cierto?, que permita establecer el orden, poner las fuerzas militares en las calles en el primer momento. Cuando no ocurre eso, nos exponemos a todo lo que ocurrió. Eso ocurrió en Estados Unidos, en otros países muy desarrollados, ¿no es cierto?, donde no se han tomado las acciones a tiempo y ocurren fenómenos como estos. Entonces, yo por lo menos jamás me atrevería a apuntar con el dedo a alguna de las poblaciones o alguno de los sectores que tuvo lamentablemente esos fenómenos masivos de psicosis, donde se produjeron los saqueos y todo lo demás. Como dirigente a nosotros nos tocó participar, bueno, yo en aquella oportunidad y sigo siendo nominalmente presidente de una organización que en definitiva nosotros en nuestro colectivo determinamos de que los daños que habíamos sufrido eran sostenibles por nosotros mismos y decidimos ayudar a otras comunidades. Organizamos una colecta que se tradujo en 4 viajes a Tubulchico en aquella oportunidad, y en varios viajes a otras localidades además, porque esta casa, el patio, se llenó hasta las paredes de ayuda, ropa, muebles, alimentos, etcétera, etcétera. También nos relacionamos con otras comunidades y sí nos tocó encontrarnos con algunas poblaciones como la población San Ramón, la isla Andalien, en Palomares, en definitiva, en donde nos tocó participar en algunas discusiones en las que personajes que representaban a la municipalidad con su chaquetilla efectivamente mencionaban de que a ellos no iban a recibir nada por saqueadores. Sin embargo, acá tenemos el caso de la población que está acá al lado, la Villa Huáscar, población donde viven, no exclusivamente, alguna vez fue exclusivo. Hoy día ya no es así, vive mucha gente que no está relacionada con el mundo militar, pero que originalmente eran jubilados de la Armada. Lo cierto está en que en su momento, en el momento del terremoto, la directiva estaba constituida así por exfuncionarios de la Armada, y la Villa Huáscar precisamente son los que organizaron, fueron los que echaron abajo las rejas del supermercado Vigen en la época, y son los que organizaron el saqueo. De hecho, recriminados posteriormente ellos, se vieron obligados a hacer una declaración pública reconociendo el hecho y pidiendo disculpas. Y sin embargo, sí, y también nos consta, la primera ayuda que llegó al sector llegó a la Villa Huáscar. ¿Y son toda la gran mayoría marinos retirados? Hoy día ya no están así, bueno, pero lo cierto está en que así fue. Y sí nos tocó participar, por ejemplo, ver específicamente en estas personas, por lo menos lo personal, Isla Andalien, San Ramón y Palomares, donde se les negó ayuda precisamente bajo el epíteto de que eran saqueadores. Bueno, yo en la época que me tocó participar como alcalde, que fue justamente los días después del terremoto, como ahí empezó, les confieso que con toda la dinámica que teníamos y todo lo que estaba pasando en esa época, jamás, nunca se dieron ninguna instrucción de discriminar o ser sectarios con nadie bajo ningún punto de vista. Yo les digo más, y yo conversé con mucha gente que me confesaba ahí en reuniones que teníamos o en terreno o en la alcaldía,
que ellos habían saqueado, que ellos habían estado en esa, y que en ese momento habían pensado que si no lo hacían se iban a quedar sin nada, porque veían que todo el mundo estaba haciéndolo. Entonces, es un fenómeno que yo repito, es algo natural que ocurre, y ocurre cuando hay desorden y cuando hay una catástrofe de ese tipo. Así que yo por lo menos nunca jamás ni lo haría dar una instrucción especialmente a la gente que necesita ayuda, negársela. Así que yo, si hay casos de eso, debieron haber sido denunciados en ese tiempo, no sé si todavía están a tiempo, pero ese tipo de cosas yo definitivamente las rechazo absolutamente. Dice que había una lista, aquí dicen que hay antecedentes, que había una lista en el departamento de aseo de la municipalidad donde aparecía la teniente Merino, la Pólvora y Tucapel Bajo como puntos rojos a los que no se les debía dar ayuda porque eran saqueadores. Esos antecedentes nos aportan. Yo alguna vez conozco dirigentes de Tucapel Bajo particularmente, me acuerdo que estuvimos en esos días después del terremoto, y yo estuve allá, estuve en varias partes y vimos cuáles eran las urgencias más grandes que tenían, de manera que esa información no me parece que por lo menos de lo que yo conocía que fuera correcto. Don Patricio, una pregunta. Hablábamos en la previa precisamente de la pérdida de confianza que existía en las instituciones y fundamentalmente en las autoridades por parte de la comunidad en general, a raíz de bastantes temas. A mí me tocó como estudiante haber tenido clases de educación cívica. La educación cívica fue eliminada del cuadro institucional en la época del golpe de Estado. Sin embargo, en los periodos de gobierno, fundamentalmente de la concertación, esto no se ha repuesto, ¿ya? A pesar de que se ha pedido y a pesar de que fue un compromiso de la concertación de haberlo repuesto. Y lo cierto está en que han habido dos instancias con dos leyes muy específicas, que es la ley de transparencia y la ley de participación ciudadana, la que sea en el presupuesto original de la ley se ha propuesto reinstaurar la educación cívica y específicamente con el acuerdo transversal de la concertación y la derecha, se han eliminado estos capítulos de las leyes y las leyes han sido aprobadas y hasta el día de hoy tenemos ya prácticamente 40 años sin educación cívica en este país. Se habla de que en definitiva se quiere reponer la inscripción automática y el voto obligatorio para obligar a la gente a votar. O sea, se le pide a la gente que haga un ejercicio de ciudadanía cuando no hay educación cívica. ¿Qué le parece esto? Me parece que has tocado un punto muy importante. La educación cívica es clave. O sea, estábamos hablando también en la previa de algunas, me estoy adelantando a tu tema, pero hay ciertas organizaciones que hacen, estafan a la gente, que producen todavía más desconfianza de las personas en el sistema. Lo importante es que la gente esté informada, conozca, sepa cuáles son sus derechos, sus obligaciones, cuáles son sus alternativas, por ejemplo en el área inmobiliaria, en todo lo que tiene que ver con la cultura cívica, ¿no es cierto? Cómo se eligen sus autoridades, para qué, cuál es la importancia, porque hoy día si estamos perdiendo el interés de la gente en que siquiera vaya a votar y que están pensando en reponer el voto obligatorio por eso, me parece tirado las mechas, porque obviamente que las personas, si no están interesadas en ir a votar, es porque definitivamente consideran que la política o está tan mala que no les ayuda en nada, ¿no es cierto?, o que está corrupta, ¿no es cierto?, y muchas de las dos cosas ocurren. Entonces, yo creo que hay que partir por ahí, hay que partir educando a la gente en estos temas, justamente desde que los niños conozcan cuáles son, cómo funcionan todos los sistemas, para que puedan más tarde incorporarse en propiedad y si no quieren participar, bueno, sea en conocimiento. Hay un famoso volante que está en un museo de Francia, de más o menos 1850 por ahí, que aparecen dos zaparrostrosos, pueden ser pobladores, campesinos, están hablando con un caballero de sombrero de copa, y estos muchachos le preguntan al caballero de sombrero de copa, que obviamente es mucho más alto que él, tiene mejor postura, le pregunta: señor, ¿qué cosa es un vivicito? Y bueno, porque en aquella época la autoridad hacía plebiscitos por todo, en un acto de falsa democracia, aprovechándose de la ignorancia de la gente. Pero hoy día se nos pide que estemos informados, pero nuestros medios de comunicación no informan. Precisamente el paro de los profesores es una muestra de ello, y podemos citar numerosos ejemplos más de noticias que han sido autocensuradas por la transversalidad de la televisión en Chile. Entonces, no hay medios de comunicación que en definitiva realmente informen, en general, de aquellas cosas que a la gente le importa, porque si hablamos que el 75% de los profesores están en paro,
están saliendo a las calles, en definitiva, y esto no se sabe, para el común de la gente. O sea, no estamos hablando de los profesores, estamos hablando de los apoderados. Los apoderados se enteran, en definitiva, de que hay paro en su colegio, pero no saben qué pasa en el resto del país. Debieran saberlo, obviamente, porque esto, en definitiva, carga la opinión. Pero no hay información, no hay educación cívica, y efectivamente los ciudadanos, y esa es la verdad de las cosas. Yo capacito lo que es la ley de transparencia, y a donde voy la gente no tiene idea que existe esta ley, y la gente recurre a la autoridad prácticamente como pidiendo un favor que le entreguen cierta información parcial sobre tal y tal cosa. Entonces, estamos hablando del tema de la educación cívica. Si bien es cierto, usted hablaba precisamente de lo que era los fundamentos del audio popular. Ustedes tienen cónclaves, tienen reuniones, etcétera, etcétera. ¿Están dispuestos a pedir que en definitiva se reponga la educación cívica en este país de una vez por todas? Yo voy a hablar en términos personales, porque obviamente este es un tema que no lo he escuchado, no lo hemos debatido dentro, por lo menos en las reuniones en que yo he ido, y yo, por lo que señalé anteriormente, porque creo que la democracia se perfecciona cuando las personas pueden estar informadas, pueden votar informadamente, pueden saber de qué se trata, porque a veces las personas, y en general las personas son apolíticas, la gran masa de personas no les interesa la política como tal, pero sí les puede interesar, ¿no es cierto?, saber que cuando ellos ejerzan su derecho a votar, ¿no es cierto?, van a elegir a una u otra persona que puede hacerles mejor o peor su vida, ¿no es cierto? Entonces, que esa parte esté debidamente conocida por la gente es súper importante para que la democracia prospere. Sí. Alguien dijo por ahí alguna vez que las elecciones no siempre se elegía lo mejor, y puede ser cierto cuando no está toda la información. Cuando no está toda la información no sabemos. Hay algunos políticos que tienen muchas habilidades para decir cosas y para prometer, ¿no es cierto?, y convencer a la gente, pero que más tarde eso no se traduce en reales beneficios para la gente. Ahí tenemos uno que sacó como 4.000 votos, se candidateó a Core, pero con 4.000 votos, desgraciadamente por ir mal acompañado, quedó fuera, a pesar de que hay otros que con menos votos están. Una pregunta, don Patricio, del estadio. Esto le tocó, usted como concejal, este es un tema que le tocó. De ahí vamos a hablar del tema que me adelantó un poquito, que es el tema del fraude a las poblaciones, a la gente más necesitada, y sobre todo con el tema inmobiliario. Pero el estadio en este momento acaba de aprobarse que se repongan las obras, que obviamente están trabajando, por 30.000 millones de pesos. Cuando hay algunos estudios que dicen más o menos 20.000 millones de pesos sale un estadio nuevo. 25.000. 25.000, completamente habilitado. Pero estamos hablando de un estadio que incorpora dentro de su proyecto un entorno que el estadio regional no lo tiene. Así que yo me quedo con los 20.000 millones de pesos nomás. Entonces, aparte de que ya se ha invertido plata, y aparte de que aquí ya estamos hablando no de una construcción de un estadio, de una remodelación. ¿Qué le parece esto? A ver, yo quiero hacer un resumen, porque la historia del estadio, desde mi participación en adelante, es bastante larga. Yo, en el marco del proyecto del gobierno anterior de Estadios para Chile, se activó la remodelación del estadio, que se llamó readecuación del estadio municipal, y que esto estaba como proyecto hacía años, pero no se había hecho. Entonces finalmente se incorporó este proyecto y empezó con el pie izquierdo, porque el gobierno fue bastante centralizado, y que hay que hacer mea culpa de lo que pasó. Los proyectos se realizaron en Santiago, hubo poca participación local, y una de las peores cosas que ocurrió fue que el gobierno regional, que era el que tenía que aportar la mayor cantidad de plata para el proyecto, porque el IND a través del gobierno era una parte, y el gobierno regional a través de los fondos regionales tenía que aportar la diferencia, que era la gran parte. Pero en ese momento los consejeros regionales empezaron a tratar de sacar partido de esto. Obviamente pensaron en ese tiempo que yo iba a ser candidato a alcalde, cosa que no tenía ni idea, que yo no pensaba eso. Pero dijeron, no puede ser que el alcalde se vaya a llevar aquí todos los aplausos, así que vamos a ponerle muchas condiciones. Y una de las condiciones que pusieron fue que la municipalidad quedara fuera del proyecto y lo manejara el MOP y el IND, ¿no es cierto? Y de esa manera no hubiera posibilidad de que el alcalde se luciera.
eso fue partir con el pie izquierdo, porque el dueño del estadio, que era la municipalidad, quedó fuera. Y eso fue pasando por distintas etapas, qué sé yo, una peor que la otra, hasta que llegó al día de hoy y por primera vez, producto de una licitación que se hizo hace pocos días, se adjudicó a una nueva empresa y finalmente la municipalidad tomó el control de su propiedad, y hoy día se está trabajando. Tuvimos el jueves pasado en una visita programada con todo un grupo de concejales, estuvo el alcalde también, y vimos que se está trabajando y vimos que por fin esto está tomando cuerpo, digamos. O sea, se me volvió el ánimo de que esto va a alcanzar a estar listo ante la Copa América, pero más allá de eso va a estar disponible para la región, y va a ser un estadio que realmente nos va a poner orgullosos, va a ser un proyecto realmente bueno. Y esto es una aposta, obviamente, que entre lo que empezó con el gobierno anterior y va a terminar este gobierno, empezó Patricio Cunha y va a terminar el Ortiz, pero haciendo todo la media culpa de las cosas malas que hicimos. También hay que felicitar hoy día, y las cosas buenas hay que reconocerlo. Hoy día se está haciendo bien el trabajo, y eso me quedó claro el jueves pasado. Dentro de este costo, ¿cuáles son las mejoras que va a incorporar el estadio regional? A ver, es un cambio fundamental, porque de partida va a tener un sistema de butacas, ya no más los viejos tablones, va a tener toda la pista de recortán nuevamente hecha, la cancha se hizo de nuevo también, y todo lo que son camarines, instalaciones para distintas disciplinas deportivas, no solamente el fútbol, que está la arterofilia, está todo lo que es el atletismo, va a tener gran espacio dentro del estadio. El estadio va a dejar de ser usado como bodegas de la municipalidad, que eso era antes, para ser usado como un recinto deportivo. ¿Va a estar abierto a otras disciplinas? Absolutamente. Porque aquí ocurre, bueno, esto a lo mejor le vamos a estar a Sergio Lara, que es de los empelotizados. En lo personal yo no sigo ningún deporte que tenga pelota, pero lo cierto está en que en términos generales el fútbol nos ha dado poco y ningún título, a pesar de que se concentra, cuando se habla de deporte aquí en Chile, se habla de fútbol. Siendo que existen otras disciplinas que nos han dado títulos panamericanos, como el kendo, el karate, el judo, nos han dado títulos internacionales, total y absolutamente internacionales, o sea, primer lugar a nivel mundial, ¿ya? Velerismo, en definitiva regata, remo, etcétera, nado, etcétera, etcétera, tiro al arco. O sea, tenemos 20.000 deportes en este país que nos han dado primeros lugares a nivel mundial, o por lo menos hemos estado entre los 3 primeros. El fútbol, tarde, mal y nunca, nos ha dado algo, y ahí van todas las platas. Entonces el alcalde, usted nos dice de que el estadio hoy día va a estar disponible a las otras disciplinas. Absolutamente. Ese fue uno de los predicamentos cuando se realizó el proyecto, el anteproyecto y el proyecto, era que justamente todas estas disciplinas que han estado por años ahí consiguiendo prestado y funcionando a medias, ¿no es cierto?, tengan sus espacios propios, tengan todas las facilidades que se requieren, porque estoy de acuerdo, el fútbol puede ser el deporte más popular y seguramente el que más mueve gente, pero hay otra serie de deportes que son tan o más importantes. Algunos nos han dado obviamente que muchos más éxitos a niveles internacionales, pero también hay que considerar el deporte que es masivo, el deporte que practica mucha gente, el atletismo, no solamente los deportistas de élite, sino que todos los estudiantes, que tengan un espacio realmente y las instalaciones adecuadas. Yo creo que es un enorme logro para nuestra región. Señor Kuhn, hoy día, ¿qué le parece este clima enrarecido que está sucediendo en el país hoy día, donde se está mostrando esta polarización que hay, esta desvinculación y desafección desde la ciudadanía hacia los políticos? Y la verdad las cosas es que es un movimiento que se está encerrando, un círculo que se está cerrando, para mí preocupante. La verdad las cosas es que a mí me gustaría que nosotros llegásemos a algo de entendimiento y la verdad es que tuviésemos una revolución, pero de tipo intelectual. A mí no me gustan, por ejemplo, estas cosas de golpe, y no me gustan estas cosas, por ejemplo, tampoco de tomar toda la fuerza y de imponer dogmas ni imponer cosas de partidos políticos. ¿Qué le parece este clima que hay en este momento, y cuál cree usted que es la responsabilidad de su partido en este clima? Fíjate que a mí me han
me han preguntado si soy político, si me gusta la política. Yo siempre, muchos dicen yo no soy político, pero la verdad es que cuando uno está en cargos públicos y ha sido sometido también a elecciones populares, ¿no es cierto?, y ha resultado con distintas votaciones, uno representa lo que son los políticos. Y yo creo que la política en sí no es mala. La política, y estábamos hablando recién, puede traer muchas cosas buenas para la gente, pero sí reconozco que hay políticos malos, hay forma de política mala, y yo creo que si existe el libro del político malo, en el tomo número 1 debe decir lo que tienes que hacer para poder crecer y surgir es atacar a tu rival, a tu adversario. Cómo, cuándo y dónde no importa, pero tienes que hacerlo, y ojalá sea alguien muy conocido, con mucha trayectoria o muy popular, porque eso te va a dar mayor relevancia. Y desgraciadamente hay muchos que siguen ese esquema, hacen eso, están mucho más preocupados de atacar que de proponer. Entonces, y eso finalmente es lo que la gente ve, cuando la gente ve estos políticos peleadores y que lo único que hacen es sacar los trapitos al sol del otro, y que muchas veces son falsos incluso, y solamente por el hecho de aparecer, porque, convengámoslo, les da resultado a muchos. O sea, aparecen en minutos de televisión, ¿no es cierto?, o de radio, o de prensa en general, con el ceño muy fruncido, reclamando contra otro político que hizo esto otro, y eso les da visibilidad, digamos, aunque no propongan nada, y aunque eso no tenga ninguna trascendencia después. Por supuesto que nunca van a salir disculpándose si esto queda en nada, eso no. Ese estilo que se ha cultivado por años y que en los últimos años creo que ha hecho ya, pero hay seguidores así, pero de forma organizada, digamos, de este esquema, es lo que produce que la gente se aleje, que la gente se sienta tan poco interpretada por esa gente, y es lo que hace que ahora no quieran ni siquiera ir a votar. Y yo lo entiendo, yo creo que eso es legítimo, eso así ocurre. Creo que los partidos, todos, el de la UDI y todos los partidos, tienen la obligación del interior de los partidos aclararle, porque creo que en todos los partidos hay de estos personajes que usan este esquema, aclararles de que eso justamente es lo que va a alejar a la gente, de que eso tenemos que cortarlo, de que eso tenemos que pararlo. Es legítimo tener diferencias y expresarlas y estar continuamente viendo cómo podemos solucionarlas, pero es distinto que yo le voy a tirar barro al contrario solamente porque eso me va a producir a mí un efecto positivo. Y eso creo yo que es la causa en general de lo que tú estás hablando, de esta división cada vez mayor y de la gente desencantada, de la gente que no participa. A propósito del desencanto, hoy día se está discutiendo una nueva ley de educación, precisamente a raíz de las demandas ciudadanas que impulsaron que se discutiera, impulsaron que se pusiera este tema en la mesa, un tema del cual en general y transversalmente los partidos políticos no querían hablar, fundamentalmente al interior del Congreso y del Gobierno. Una de las propuestas que llevó a la presidencia la actual mandataria Michelle Bachelet fue que efectivamente iba a poner en discusión una ley que abriera la gratuidad y por lo menos el control del lucro en las instituciones de educación, tanto de educación básica, media como educación superior. Y sin embargo ha ocurrido que la mayor oposición a la discusión de esta ley no ha venido tanto de la derecha, sino que ha venido de las propias filas de la Concertación, y hoy día se saben cositas, por ejemplo, como que Gutenberg Martínez, que aunque no tenga hoy día ningún cargo relevante, ciertamente es una voz que está en el oído de todos los que mandan en el gobierno, está vinculado a sostenedores que en el último periodo han recibido asignaciones por parte del gobierno de 41.000 millones de pesos. Este tema da para que efectivamente no subraya esta desconfianza que hay en cuando la política, este maridaje que hay entre la política y las lucas. El presidente de Uruguay decía que el político que le gustaba la plata en definitiva tenía que mandarse a cambiar. ¿Tenemos ese problema en Chile? Siempre aparece como muy conveniente y oportuno decir, oye, tirar, ¿no es cierto?, aprovechar esta división que se va produciendo al interior del gobierno para uno decir cosas que puedan sacar provecho, pero yo creo decir respecto a la nueva reforma educacional,
Creo que en lo que el gobierno se está equivocando, creo yo, es en pensar que tiene la razón en todo, digamos. Una cosa es tener los votos, tener el poder, ¿no es cierto? Y otra cosa distinta es tener la razón. Yo creo que el tema de la educación, que es un tema que no vamos a ver los resultados, este gobierno no los va a ver. Esa es tal vez la razón por la cual los gobiernos no tienen tanto interés o no se habían metido como se han metido ahora, ¿no es cierto?, en este tema, provocado por los propios estudiantes, que fueron los que levantaron la voz, porque es un tema que no da dividendo político. Al contrario, digamos, o sea, siempre produce todo este problema de reticencia, pero yo no creo que la reticencia venga solamente de los sectores que tienen intereses creados o que tienen colegios yo creo que la resistencia viene, y también hay que pensarlo, de gente que legítimamente piensa que muchas de las medidas que se están tomando son equivocadas, de que la reforma contiene muchas cosas que hay que corregir. Yo creo que más bien por ahí viene el análisis que hay que hacer para poder, ojalá que esta reforma realmente contenga los elementos que debe contener. Yo creo que el tema del lucro y eso, que puede estar bien, pero no es el tema fundamental. ¿Por qué no fuimos hacia allá? ¿Por qué no pusimos en primer lugar la calidad de la educación? Y atacamos ese tema y nos preocupamos de todo lo que tenía que ver con eso. Y los otros temas los ponemos como secundarios, digamos, y como paralelos por último a esto, pero acordándonos de cuál fue el mandato, calidad en educación. Hay cosas que se han estado dando en el actual sistema. Me recuerdo, por ejemplo, y esto está en un informe de Contraloría, que la ex ministra de Educación, Mariana Elwin, inmediatamente que se retira, que deja el ministerio, pasa a trabajar en una universidad privada. Y a las 24 horas está convocando a todos los directores y jefes de UTP de colegio, ¿ya?, a cursos de capacitación en su universidad, por supuesto subsidiados por el Estado. Obviamente que obtuvo esa información desde su cargo de ministro y se la llevó para la casa, por supuesto. Y esto, obviamente, en el informe de Contraloría aparece como algo reprobable. Esto está vinculado, entre paréntesis, al manejo de los fondos CEP, que se establece, que es una prerrogativa que tiene la actual legislación y que permite el manejo discrecional por parte de los directores de dinero, ingentes recursos que llegan a los colegios. Se dice en este mismo informe de Contraloría que un alto porcentaje de las platas a nivel nacional de los fondos CEP, que es una cifra muy superior a esta, ¿ya?, fueron a parar a destinos distintos a los cuales la ley señalaba. Entonces, en su opinión, ¿se necesita realmente una nueva ley de educación? Sin duda que, o sea, el diagnóstico... Y esto apuntando los fondos C, precisamente el leitmotiv de esa ley es la calidad de la educación. Y estamos sabiendo aquí que el 70% o más no va a parar a la calidad de educación, sino que va a parar, entre otras cosas, a pasaditos de los profesores. Perdonando a algunos profesores. Y tenemos uno acá. Oye, algunos privilegiados, pues, no tanto. Yo creo que, bueno, si el diagnóstico inicial es que nuestra educación, especialmente la educación pública, está muy mal, y la brecha entre la privada y la pública, pasando por la subvencionada, es cada vez mayor. Sin duda que tenemos que hacer muchas cosas y tendríamos que haberlas empezado a hacer hace mucho tiempo, digamos, y más vale tarde que nunca, y hagámoslas. Pero hagámoslas bien, sí. Eso es un tema distinto. O sea, no significa que porque el mandato es hay que mejorar la calidad de la educación pública y llevarla al nivel de la educación privada, ojalá, y dejar que de base todos los niños y jóvenes chilenos tengan la posibilidad de estudiar y el tema económico esté aparte, ¿no es cierto? Que todos tengan la misma posibilidad de acceder a buena educación. Ese es el objetivo final. ¿Cómo vamos a llegar a eso? Tenemos que hacer unos buenos cambios. Pero sin duda que todas estas cosas que pasan, donde como inicialmente se dijo, pasar la planadora, ¿no es cierto?, y imponer los términos porque ahora tengo el poder, es peligroso, porque lo que necesitamos aquí es leyes que permitan que en definitiva consigamos los objetivos. No que logremos destruir a lo mejor las cosas buenas que hay y tal vez no alcanzar los objetivos que queramos. Hoy día nosotros tenemos, por ejemplo, de que hay encuestas que hablan que sobre el 80% de los chilenos quieren un cambio en la Constitución y tal vez una nueva Constitución.
¿ya? Desde el gobierno se nos dice de que la presidenta Bachelet dice que ella va a hacer una nueva constitución y tal vez una asamblea constituyente, dice, dentro de la institucionalidad. La institucionalidad hoy día no le permite a la presidenta o al presidente, ¿cierto?, llamar a un plebiscito para estos fines, porque la misma constitución se lo prohíbe en el artículo 64, ¿ya? Le prohíbe. Se puede hacer una constitución, o sea, se puede hacer una asamblea siempre y cuando no se trate de las leyes base y siempre y cuando no se trate del plebiscito, ¿ya? Entonces, atendiendo a ese tipo de reclamos, ¿cierto?, de la ciudadanía y esta polarización política y este clima enrarecido que se está haciendo, ¿no será hora de hacer una nueva constitución? ¿No será hora de escuchar a la gente, ¿cierto?, y tratar de encontrar, fijar un norte para este país? Porque este país nosotros, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo lo administramos hoy día? Esta es la forma que se administra. Llega un equipo de gobierno, dice, vamos a hacer esto y esto, sin preguntarle a nadie, ¿cierto?, obedeciendo a sus intereses, ¿cierto?, y sale en gobierno. Después viene otro gobierno de otra corriente política, se pasa 2 años tratando de destruir lo que hizo el anterior, ¿cierto?, para terminar trabajando 2 años. ¿No será conveniente, por ejemplo, hacer en este momento un enlace entre un gobierno y otro y que el mandato de los gobiernos sea continuar con un proyecto para que lleguemos a alguna parte alguna vez como país? Mira, lo que tú has dicho es clave. Todos los gobiernos y las administraciones municipales en las que para mí, participé yo, las cosas que no deberían llamarse gobierno, deberían llamarse administración. Son una aposta. Cada uno tiene que ir entregándole al otro lo que hizo. Lo bueno y lo malo es lo que uno va heredando, pero sin duda que hay que entenderlo así, y los gobiernos que se preocupan de destruir lo que hizo el anterior porque no lo hicieron ellos, por último, de bueno de malo, obviamente que son un retroceso enorme. Yo repito lo que dije, no por tener el poder uno tiene la razón, uno tiene que tener siempre la capacidad de escuchar. Yo creo que los gobiernos anteriores hemos tenido que perdieron esa capacidad de escuchar y que finalmente se dieron contra la pared, ¿no es cierto? Porque la gente se da cuenta de eso. Yo creo que hoy día la gente tiene mucha idea de lo que realmente hacen sus autoridades. Es lógico que es más fácil criticar y decir las cosas malas que ocurren, pero también se reconocen cuando los gobiernos han hecho cosas por la gente y se han preocupado y han escuchado lo que la gente quiere. En ese sentido creo que este gobierno todavía tiene por delante todas estas reformas y cosas que se están planteando, y que hay que entender que la gente puede querer cambios. Siempre uno espera que los cambios sean para mejor, no para peor, porque si los cambios van a ser peor que la enfermedad, ¿no es cierto?, entonces es un retroceso. Pero sí, creo yo que es importante seguir escuchando siempre a la gente y escuchar también a la oposición. La oposición no es alguien que sencillamente te quiere destruir, puede tener ideas que también pueden aportar. Yo creo que la UDI tiene hoy día mucha gente dentro de sus filas que son gente que puede aportar, y especialmente nuestros parlamentarios tienen una misión muy importante hoy día en lo que es la discusión de todos estos temas. Pero ¿cómo se entiende hoy día que las votaciones, por ejemplo, de la UDI, de su partido, sean en bloque? Hace un rato atrás hablamos, por ejemplo, de que no habían órdenes de partido, pero los resultados de las últimas votaciones de la UDI y de la derecha en general, pero mayormente la UDI, son en bloque, o sea, todos en contra de. Entonces, ¿dónde está el razonamiento? ¿Dónde está la libertad de cada parlamentario en este momento para decir, oye, yo estoy de acuerdo con esto o no estoy de acuerdo con esto? ¿Por qué no se da? Fíjate que yo no coincido con esa apreciación. Es cosa de las votaciones. Obviamente que hay temas, si tú me vas a hablar de un tema como el aborto que vimos recién, yo creo que no hay nadie de la UDI que no va a votar en contra, porque somos gente que está convencida, informada, hemos estudiado el tema, lo hemos analizado, y no se trata aquí de lavarle la cabeza a nadie, se trata de unificar criterios en torno a cosas que son ciertas y efectivas y que ocurren en todas partes del mundo. Si en esa votación tú vas a tener una uniformidad y vas a tener una votación en bloque,
es porque ha habido un trabajo y un convencimiento, no porque ha habido una orden de nadie de votar esto. Y sí, tú vas a encontrar disidencias, en todos los partidos vas a encontrar disidentes que son absolutamente legítimas, porque eso es lo que hace la riqueza del partido, digamos, que seamos gente distinta, pero que estamos por un proyecto común. Claro, por ejemplo, llevándolo al embarazo que tuvo la niña violada, por ejemplo, de 11 años, que la obligaron a tener una guaguita, ¿cierto?, de que murió a los días porque sabía que no iba a vivir. ¿Qué hubiese sucedido si esa niña, por tener una legislación que la obliga a tener una guagua, porque si no sería un crimen, qué hubiese sucedido si esa niña muere en esa espera? O por tratar de llevar a ver qué pasa, termina muriendo. ¿Qué habría sucedido? ¿Cuál habría sido la respuesta de su partido a los padres de esa niña? Y por supuesto que al papá no la merecía, porque entendió que el mismo papá fue el que la violó. Mira, yo te voy a decir que el tema específico de esa niña que nos trae el recuerdo de toda esta discusión, que ya no es nueva, es un buen ejemplo de qué cosas. Entiendo que la vida de esa niña nunca estuvo en peligro, digamos, aparte de la violación y la inviabilidad de la guagua, su vida no estuvo en peligro, por lo tanto no se justificaba una intervención. Justificarla en otras cosas va contra la vida, va contra los derechos humanos. Dicen que los derechos de la niña son haber podido abortar, pero ¿qué hay de los derechos de ese niño? Ese niño que vivió unas horas, entiendo, y después falleció. Sí. Es uno de los seres más indefensos que se nos puede ocurrir, digamos. O sea, no tiene voz ni voto, no puede decidir nada, ¿no es cierto? Alguien puede decidir por él si vive o muere, digamos. Entonces, yo creo que las cosas, y si tú me preguntas qué hubiera hecho la UDI, yo creo que habría mantenido, no creo, estoy seguro, que mantiene los principios básicos. O sea, la vida hay que protegerla. Es Dios el que decide cuándo nuestra vida termina, no nosotros. Y eso es un principio básico, digamos. Después de eso podemos analizar todo lo que queramos. Si está en riesgo la vida de la madre, hay procedimientos médicos que permiten, ¿no es cierto?, protegerla. Nadie va a obligar a una persona a morirse por no abortar. Eso no existe. Eso hay que preguntarlo. Y segundo, hay que tener muy claro de que un aborto es un trauma muy fuerte para cualquier mujer, para cualquier niña. Si eso no lo entendemos, vamos a seguir teorizando sobre cosas que no lo son. Usted dice, por ejemplo, hoy día de que Dios es el que da la vida y Dios es el que tiene derecho a quitarla. Uh-huh. Pero no todos en Chile son creyentes. ¿Por qué un creyente le impone en este momento esa concepción de lo que es la vida a otra persona? ¿Cierto? Con esta misma ley que impide que tenga control sobre lo que quiere y lo que no quiere para su vida. Ahora, otra cosa, su partido, ¿cierto?, fue uno de los que más apoyó el golpe militar, ¿ya? Y dentro de ese golpe militar, sabiendo que se iba a producir una cantidad increíble de muertes, ¿cómo es posible que su partido defienda cómo se entiende esta disputa, ¿cierto?, respecto de lo que es la vida, cuando estuvo tan de acuerdo en ese momento de que había haber un golpe militar y que se iban a producir muchas muertes? En ese momento, ¿qué pasó con los principios? Permíteme corregirte una cosa: el partido del señor Kuhn no apoyó el golpe militar porque no existía. No existía. Alguna gente del partido. Sí, quien sí apoyó el golpe militar fue la Democracia Cristiana. Sí, y hay un conocido diputado acá que inclusive fue encargado de educación, mencionado, designado por el gobierno. No dijo eso porque en realidad el partido existió después. Pero la gente, por ejemplo, de su sector, sí lo apoyaron. O sea, estamos hablando, incluso dice acá, bueno, Toño, ¿cierto?, que el Democracia Cristiana también lo apoyó, y de hecho entendería que fueron uno de los que llamaron. De nuevo, la primera parte de tu pregunta, imponer los términos, no se trata de imponer, se trata de hacer ver los puntos de vista. ¿Y no debiera existir las dos partes? ¿No debiera existir las dos partes, que yo tuviese tener la libertad de hacerlo? Por supuesto, o sea, si estamos esta es una democracia, si la mayoría decide que aquí hay que hacer una ley de aborto,
esa hay que asumirla, digamos, pero yo no voy a dejar de decir lo que yo pienso, Claro. no es que yo trate de imponerlo, pero yo voy a querer abrirle la mente a la gente y exponerle claramente de qué se trata la discusión, porque si ponemos temas tan estrictos y tan críticos como una violación, el peligro de la madre, y no especificamos bien de qué se trata eso, puede inducir a que pensemos estamos siendo unos inconsecuentes porque no permitimos que las personas tengan libertad. No es así. Queremos que las personas tengan libertad, pero queremos que la elijan y la elijan informadamente. Solamente de eso se trata. No de imponer nada, de explicar y de dar a entender los puntos de vista y los valores fundamentales que creemos que podemos tener. Pero es una ley de aborto terapéutico, clarifica, regula esto. Yo creo que incluso sería más restrictivo que lo que hay actualmente. O sea, tener en este momento... Así no funciona. Es que lo que pasa es que de eso se trataría porque para que no cualquier cosa se pueda pasar por un aborto terapéutico, porque tienen que haber comisiones médicas que tienen que haber tenido los exámenes correspondientes y los estudios necesarios como para decir que sí hay riesgo de la madre y sí hay riesgo del hijo. Pero por supuesto, por ejemplo, de que respecto a la violación, la madre sí debería tener y decidir si quiere o no quiere tener ese hijo. Debiera tener ese derecho, porque ella fue violentada y está obligada ¿Y qué hay de los derechos del hijo? Pero ¿cuál hijo? Si ella nunca quiso un hijo. Pero, ¿Cuál hijo? Pero ya existe. Es un ser humano. Pero es que resulta de que ese ser humano, si viene de resultado de una violación, ¿por qué una madre tiene que No tiene derecho. violentársele? No tiene derecho por eso. Es que la verdad las cosas es que debiera impedirse que no llegue a tener derecho, porque debiera regularse y hacerse antes de. Bueno, eso sería lo ideal, pero si ya ocurrió, si ya tenemos un ser humano ahí en gestación, ¿tiene o no tiene derecho? Es que con la misma, bueno, por supuesto, yo personalmente yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, en el aborto así a diestra y siniestra, pero sí, por ejemplo, de que exista la posibilidad de que la persona tenga que decidir de acuerdo a sus libertades y de acuerdo a sus intereses, ¿cierto? Por supuesto de que si hay un hijo ya formado 4 meses, eso es un asesinato para mí, es un asesinato. Pero respecto de una violación, una madre no tendría por qué cargar con ese yugo todo su vida. Hay formas de adopción, hay formas siempre hay alternativas para eso. Estamos llegando casi al final ya de esta jornada y no quiero terminar sin hacerle la siguiente consulta, señor director. Le quiero consultar sobre este comité, ¿ya? Este es un tema que tiene que ver algo con la Municipalidad de Concepción, porque en definitiva los comités de allegado como organizaciones comunitarias funcionales dependen de lo que es la Secretaría Municipal, por lo menos para lo que es la tramitación de sus vigencias, de sus directivas, etcétera, etcétera. Estamos hablando del Comité de Allegado y Sin Casa Sabino Gómez de Concepción, personalidad jurídica número 417. ¿Había escuchado usted hablar de este comité? Personalidad jurídica número 417. Sí, no conocía en particular esa, conozco muchas. El número de personalidad jurídica corresponde inmediatamente a la época en que Concepción y San Pedro eran una sola comuna. Bueno, le cuento la historia. Esta personalidad jurídica 417 corresponde a un equipo deportivo, creo que un equipo de fútbol, ¿ya? Un club deportivo, que a la hora de la secesión de San Pedro respecto de Concepción, ellos optaron por radicarse en San Pedro. Bueno, acá tenemos una solicitud de información pública que pregunta sobre este comité y nos dicen que este comité tiene directiva vigente, se constituyó ahora en septiembre del 2014 y tiene directiva vigente hasta el 2017. Sin embargo, su personalidad jurídica es 2260, no corresponde con esto. O sea, este timbre lo que está dejando ver es una suerte de fraude, para en definitiva convocar gente que necesite casa y por supuesto que de alguna u otra manera ganar algún dividendo con esto. ¿Y dónde está el dividendo? Un comité no puede cobrar plata. Este comité que está aquí con este timbre hizo una asamblea hace un mes atrás en la Universidad del Biobío, convocando alrededor de 800 personas, porque su discurso es que tienen un proyecto para 800 casas en el Valle Nonguén. E inmediatamente empezaron a matricular gente cobrando plata para inscribirse. ¿Ya? Entonces, esto claramente constituye un fraude. Ahora, quien aparecía en aquel momento como presidente era Rafael Eugenio Figueroa Ulloa, que es funcionario de esta constructora Montefe, ¿ya? Y que prometía estas 800 casas a cambio de inscribirse solamente por 10.000 pesitos. Pero son 800 personas por 10.000 pesitos, son algunos milloncitos.
Y bueno, posteriormente llamaron a la gente que se había inscrito para decirle que necesitaban un depósito de alrededor de 50 UF porque tenían el terreno y lo necesitaban comprar. ¿Ya? Y para aclarar el tema, es que cuando un comité tramita un subsidio habitacional, en definitiva ellos no compran el terreno, ellos lo que consiguen es una promesa de venta, que es la que se le entrega al serbio, porque el serbio del subsidio saca una parte con la cual adquiere el terreno. Bueno, el cuento está en que todo lo que está relacionado con este comité y que pasa de alguna u otra manera por la Municipalidad de Concepción y por el serbio también, obviamente, está marcado por la rareza y tiene visos de ser un fraude inmobiliario como el del antiguo comité Los Alerces de Palomares. Ahora, el tema es que, y lo que me preocupa, es que nosotros hicimos esta solicitud de información pública hace 10 días atrás. Inmediatamente, 2 o 3 días después, hicieron una asamblea diciendo de que estaban siendo investigados y por lo tanto esta directiva renunció. Obviamente que se hizo agua alrededor de $1 millón de las platas que habían alcanzado a cobrar. ¿Ya? Ahora, ¿les avisó alguien de la municipalidad? ¿Qué cree usted? ¿Cómo ve esta cosa? A ver, yo... Entre paréntesis, se lo voy a aclarar con una carta que se la voy a hacer llegar con los antecedentes más ordenaditos. Sí, ya nos está pidiendo de el tiempo. partida, conocido yo estos antecedentes, tengo que ponerlos en conocimiento del Consejo Municipal. O sea, eso cuenten con eso porque... Y yo le voy a hacer llegar una fotocopia además de este timbre que... Porque esta situación me parece de tal gravedad, no solo por la estafa sino que por la gente que se afecta a su credibilidad. Estábamos hablando recién de que la gente debiera tener, ojalá, educación cívica, debiera aprender un montón de cosas y derechos a los que tiene. La gente hoy día ha ido conociendo y sabe cuáles son sus alternativas en materia especialmente inmobiliaria, que es uno de los sueños de todos, ¿no es cierto? Todos queremos, ojalá, poder tener un lugar donde vivir, una casa, un departamento, y si una organización como esta los estafa, obviamente que eso afecta la credibilidad de la gente, va a afectar lo que vamos a estar pensando todos. Entonces, este es un tema que hay que investigar y a fondo, y le garantizo, todos los que están involucrados tienen que ser separados a su cargo, sancionados o encarcelados, porque es un hecho, para mi gusto, muy grave. Ahora, una de las condiciones, y que entre paréntesis se supone, bueno, la ley 19.418 dice que cuando uno ingresa los antecedentes de una directiva vigente, el secretario municipal tiene tantos días, no me recuerdo si son 30 o 60 días para hacer observaciones respecto de aquellos que constituyen la organización, ¿ya? Porque ellos deben revisar el listado, fundamentalmente que sean de la comuna, que tengan dirección vigente, etcétera, que esa dirección efectivamente exista, porque a mí me ha tocado ver organizaciones donde existen números que no existen, inclusive calles que no existen. Pero, entre paréntesis, una de las condiciones para constituir un comité de allegado y sin casa es precisamente no tener casa, y aquí estoy viendo algunos nombres de gente que yo sé que tiene casa. Aquí aparece, no sé, Medel Contreras, Yolanda, no sé si será la vecina de acá del sector, que es mega empresaria, tiene casa obviamente. Y aparece el mismo Rafael Eugenio Figueroa, que trabaja en esta constructora, también tengo entendido que tiene casa, y por aquí aparecen algunas, hay otros dirigentes que nos están ayudando y que nos dicen de que dan fe de que muchos de estos que están aquí tienen casa y además pertenecen al mundo político, porque de una u otra manera como dirigentes están vinculados a uno que otro partido. Bueno, le voy a hacer llegar estos antecedentes para que lo veamos, y si es un fraude, de hecho, me parece que el haber editado este timbre con una personalidad jurídica que no corresponde ya es constitutivo de un delito. Obviamente. Así que, bueno, ese es el cuento. Estamos dando fin al programa de la temporada y terminamos con el minuto feliz y abre los fuegos Sergio Lara. Como siempre, el más tonto juega al arco. Bueno, para mí, amigo, nuevamente ha sido un gusto estar acá con el señor Kuhn. Hoy día hemos podido conversar de todo. Un gusto haber conversado con él teniendo opiniones diferentes, y la verdad es que una de las cosas que debiéramos hacer en Chile es conversar con la gente que opina diferente que nosotros, para no dar vuelta en lo mismo siempre, para poder llevar a este país a una mejor administración, a un mejor punto, y poder tener la verdad las cosas que es el mejor país que tenemos. Tenemos un buen país, somos un buen país y podemos mejorarlo. Tiene el problema que tenemos acá en la distribución, el problema está, por ejemplo, de que hay gente que se lleva mucho de la torta, que tiene el cuchillo muy grande, hay gente que tiene los bolsillos muy grandes, ¿cierto? Y entienden mal que el progreso de un país no es el enriquecimiento de unos pocos por la pobreza de muchos. Entonces dicen, no, estamos todos bien. La verdad las cosas es que no estamos todos bien.
es necesario canalizar este descontento que hay a nivel nacional y tratar de llevarlo a un punto de confluencia donde se pueda construir y no destruir. No es bueno que los partidos políticos sigan haciendo lo que están haciendo, porque la verdad las cosas que tienen la responsabilidad hoy día de tratar de llevar a un buen punto a este país y no lo están haciendo. Lo que están haciendo es más polarizando este país, más llevándolo a discusión, más llevándolo según mi punto, nos están llevando prácticamente al precipicio y nosotros como ciudadanía podemos hacer algo, tenemos que reunirnos, tenemos que confluir, ¿cierto?, para poder darle un norte a esto, ¿no? Si nuestras autoridades entendieran de que estar arriba no es tener poder y es tener responsabilidad, tendríamos otra clase de país. Gracias, amigo, por mi parte. Don Patricio, su minuto. Gracias, mi minuto feliz. Bueno, primero agradecer la invitación de Collado TV. Yo creo que especialmente la audiencia de ustedes son vecinos y son la misma gente que vive en el sector, y hay muchos dirigentes que yo sé que hoy día nos escuchan, y yo a ellos de partida mandarles un mensaje de agradecimiento. Yo en todo mi periodo alcaldicio tuve siempre la mejor recepción y tengo la mejor opinión de los dirigentes vecinales, porque hacen un trabajo que es similar, que es político también, pero que no es remunerado, que es un trabajo desinteresado. Lo que estábamos viendo recién de este caso de posible estafa, hay que investigarlo, porque la gran mayoría de las organizaciones son organizaciones buenas que realmente producen muchos beneficios para sus propios vecinos. En todo este sector, en Nonguén, en Collao, en Palomares, conozco muchos dirigentes que son trabajadores incansables por sus vecinos para solucionar desde los problemas domésticos para adelante. Estoy plenamente de acuerdo en que las autoridades son elegidas para hacer un trabajo, para servir, no para servirse. En este convencimiento siempre tengo la esperanza de que las nuevas generaciones especialmente vayan mejorando esto y vayan entendiendo de que este libro del que yo les hablé del mal político hay que desecharlo, hay que hacer propuestas, no solamente preocuparse de buscar los defectos o los problemas de mi adversario para atacarlo, porque la gente está viendo eso y a la gente no les gusta finalmente eso. Lamentablemente ha dado resultados en el pasado, porque hay gente que se hace conocida, ¿sí? Y eso, como dicen, no hay publicidad mala, pero yo creo que la gente se va dando cuenta, y yo sí tengo esperanza de que nos vamos al precipicio, de que vamos a ir mejorando, de que vamos a ir entendiéndonos, vamos a ir conversando siempre, y yo por lo menos voy a estar disponible para eso. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Ya está. Bueno, mi minuto feliz. Ya nos estamos despidiendo del mes de octubre. Este fue el número de octubre del periódico Resumen, donde fundamentalmente creo que más importante que el titular, para mi gusto, ha sido el documental que se ha estrenado recientemente, que es Plantar Pobreza, que habla del negocio forestal en Chile. En definitiva, efectivamente, se traduce en plantar pobreza, porque plata para hoy día y hambre para mañana, pasado mañana y el futuro. Trabajo para aparte del riesgo de incendios forestales, al construir, al llegar con las plantaciones hasta los límites mismos de la población, ya lo vimos en el incendio de Florida, hace unos años atrás. Don Patricio, el número de noviembre nos tiene que llegar, así que un llamado Resumen para que se pongan. Don Patricio, este es para usted. Muchas gracias. Quiero referirme también, y para terminar, al tema de la responsabilidad cívica. Yo tuve educación cívica y me acuerdo que una de las cosas que mirábamos con admiración a nuestros profesores, otros profesores, eran otros hombres aquellos, ¿ya? Y la verdad de las cosas es que me recuerdo que una de las cosas que nos enseñaron y que nos llamaba mucho la atención es que la autoridad era autoridad. Y la autoridad era autoridad porque era responsable. En aquella época, tener un cargo, ser un director, era un sitio de honor, y ese sitio de honor era subrayado por la responsabilidad que conllevaba. Partimos esta entrevista hablando de un oficial de carabineros que habló de un atentado mapuche sabiendo que no lo era, y esperemos que esto tenga alguna responsabilidad para aquel personaje. Sin embargo, también en esta semana se ha reabierto el caso Matute y ha puesto en vigencia otro tema relacionado con un alto oficial de carabineros. Y subrayo esto porque efectivamente, siendo Carabineros una de las instituciones mejor evaluadas a nivel nacional y a nivel internacional,
y como representante a nivel internacional de lo que es la institucionalidad chilena, debe cuidar lo que es su prestigio. Me refiero al caso Matute, que vincula al general Besmalino, que fue el general director jefe de la 8ª zona, con precisamente este caso, al estar vinculado a un narcotraficante, ¿ya? A un narcotraficante que estuvo relacionado con el tema de la desaparición del muchacho, según una investigación de la época. Ahora, la vinculación a este narcotraficante, porque el narcotraficante en sus tarjetas de presentación tenía, no solamente hacía referencia, sino que directamente señalaba al mayor Besmalino en aquella época, cada vez que lo detenían para que le dejaran libre paso. Esto se tradujo en una investigación interna de Carabineros que se perdió cuando el mayor en aquella época ascendió. El mayor posteriormente fue vinculado, ya siendo general, jefe de la zona de Arauco, estuvo vinculado a la muerte de un comunero mapuche. Ahora, en la muerte del comunero mapuche, ¿ya? Que según la investigación parece ser que fue un asesinato, no fue enfrentamiento, fue un vulgar asesinato. Cuando empiezan a trascender los hechos reales que llevaron a la muerte del comunero mapuche, esto se traduce en una investigación por falsos testimonios en contra del general. Esa investigación todavía está vigente, ojalá que no se pierda como la otra, pero sin embargo hoy día el general se ha visto, al trascender esta información, al vincularse unas con otras, ha obligado a que el general Besmalino solicite su paso a retiro. Ojalá que la investigación continúen y que en definitiva tengan consecuencias, y así como llegó al alto cargo de ser general, representante de la institución a nivel regional, la responsabilidad respecto de sus hechos dolosos tengan la debida consecuencia. Yo pienso que si un ciudadano es responsable ante las leyes, creo que una autoridad debe ser más responsable aún. Bueno, y eso por el bien de Chile, por el bien de la ciudadanía y por el bien de nuestra patria y de nuestro pueblo. Nos despedimos entonces en esta oportunidad de nuestro director en la Cámara Principal, de Sergio Fica a la distancia, Sergio Lara, y de nuestro invitado de la oportunidad, don Patricio Kuhn. La foto de rigor y... Estamos dando curso a lo que viene siendo el 24º programa de la temporada, y hoy día nos encontramos con los dirigentes de la población Aurora de Chile, que está en el ojo del huracán. Mi nombre es Rebeco de la Jara, soy escritor, poeta. Estamos dando curso a lo que viene siendo el 24º programa de la temporada, y hoy día nos encontramos con los dirigentes de la población Aurora de Chile, que está en el ojo del huracán. No sé si me están escuchando, yo no escucho nada. Suenan los caluros en el escenario. Y les mandamos un terrible saludo a toda la gente que ve Collado TV. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Mi nombre es Rebeco de la Jara, soy escritor, poeta. No sé si me están escuchando, yo no escucho nada. Suenan los caluros en el escenario. Y les mandamos un terrible saludo a toda la gente que ve Collado TV. Salgo de casa junto a mis amigos. ¿Te sientes preparado para tu futuro? Preuniversitario ProOctava te ayuda a concretar tus metas. Lenguaje y comunicación, historia y ciencias sociales, matemática y ciencias. Tú haces tu horario.